Logré ahorrar algo de capital y ya estoy listo o lista para invertir en bienes raíces. Pero no estoy segura o seguro si la mejor vía para mí sería comprarme una casa de una sola familia o si comprarme una casa que es de familias múltiples, porque según lo que yo he escuchado es mejor tener varias fuentes de ingresos que uno solo. Pero en realidad no sé cuál es la mejor decisión para mí como persona. ¿Eso es uno de los dilemas por el que estás pasando? Bueno, no te preocupes porque justamente en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de ese tema. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro episodio en Nova Raíz Latino. Y para aquellos que se están sintonizando por primera vez, este es tu canal de educación en bienes raíces. Entonces, muchos preguntan, ¿una casa de una sola familia, una casa de multifamilias? ¿Qué hago en realidad? Y para eso lo que vamos a hacer es que vamos a analizar las ventajas y las desventajas y nos vamos a meter de lleno a la tableta. Entonces, antes de irnos de lleno en la lista de ventajas, desventajas, lo que me conviene, lo que no me conviene, primero vamos a definir las diferencias entre los dos tipos de propiedades. Entonces tenemos aquí las famosas casas de una familia. Aquí en Estados Unidos le dicen Single Family Home y se abrevian como SFH, ¿no? Single Family Home. Y las casas de una familia es tal cual lo que dice la terminología, ¿no? Es una propiedad, una casa en donde pueden vivir una familia, ¿no? Máximo, acorde con la ley, máximo. Ahora, las propiedades multifamiliares, o lo que le llaman acá multifamily, families, a veces le dicen aquí multi-units, unidades múltiples, es un tipo de propiedad en donde viven más de una familia. Entonces, hay muchos tipos de propiedades donde vive más de una familia. Existen los famosísimos dúplex, que son las casas o propiedades de dos familias o dos apartamentos. Existen los triplex, que son de tres familias, los quadplex, que son las de cuatro familias, y también existen prácticamente los edificios, y bueno, en eso sí que depende del edificio, ¿no? Entonces tenemos una sola torre donde pueden estar 10 apartamentos o hasta 20 apartamentos. Todo eso va a caer bajo la categoría de los multifamiliares. Ahora que ya sabemos eso, entonces tenemos los single family homes y vamos a hacerle la comparación con los famosos multifamilies. Entonces, la primera forma en cómo le vamos a hacer la comparación es hablando de las finanzas en términos de dinero, ¿no? Entonces tenemos dinero, dinero, dinero. ¿Cuál es una de las primeras cosas que uno tiende a pensar cuando uno habla de single family home? Que la barrera de entrada es menor. Barrera de entrada es menor. Entonces estamos hablando del down payment. Entonces, como inicial o el down payment, cuando uno compra una casa de una sola familia, uno es requerido poner por ahí entre unos 5 a unos 20% de inicial. Mientras que si ustedes deciden invertir en una propiedad multifamiliar, la percepción de los multifamiliares es que casi siempre, 99% de las veces, se utilizan para un uso comercial. Y cuando es un uso comercial, los bancos exigen más dinero de inicial. ¿Por qué? Porque uno tiende a cuidar más su casa. Uno hace lo posible para no quedarse en la calle. En cambio, una inversión, sí, como que va a doler perderla, pero es más fácil dejarla ir versus el hogar principal de una persona, ¿no? Entonces, por ende, la barrera de entrada tiende a ser más alta. Entonces vamos a poner un signo aquí de más. Entonces, en términos de porcentaje, estamos hablando de al menos de 25% de down payment o de inicial. Entonces, si eres una persona que tiene algo de capital ahorrado, pero a lo mejor no necesariamente 25%, entonces es algo que tienes que considerar. Y si tienes más del 25%, bueno, perfecto, porque ahora ya sabes que tienes más opciones, ¿no? Ahora, siguiendo con la lista, vamos a hablar de la famosísima apreciación. La apreciación es cuando tu activo sube de valor. Sube de valor porque arreglaste la casa y se hizo muy bonita, o porque simplemente hay más demanda de ese tipo de activo y no hay suficiente suministro de ese activo. Entonces eso hace que el precio de las casas o de la renta sube.
Con las single family homes, la apreciación tiende a subir de una manera, vamos a decir, relativamente constante. ¿Por qué? Porque es más fácil para una persona comprar la casa y remodelarle la cocina y uno lo tiende a cuidar más por el simple hecho que la mayoría de las personas tiende a cuidar de su hogar. En cambio, si tienes un multifamily, la apreciación tiende a ser un poquito menos. ¿Por qué? Una vez más, porque estamos hablando de un uso comercial. Entonces le vamos a poner un más aquí y un menos acá. Cuando es un uso comercial, uno siempre tiende a pensar de que, bueno, si yo se lo rento a una familia, sí, puede que lo cuiden, pero el cuidado jamás va a ser el mismo versus yo viviendo ahí. Ahora, me acaba de acordar algo, volviendo al punto de la barrera de entrada. El 25% solamente se aplica si tú estás comprando la propiedad para uso única y exclusivamente comercial. Pero hay veces en las que las personas compran una propiedad multifamiliar y deciden vivir en ella. Y casi siempre se aplica con las casas de 4 familias o menos. Entonces estamos hablando de entre 1 a 4 familias. Hay personas que optan por comprar una propiedad multifamiliar, viven en una de ellas y terminan rentando los otros 3 o los otros 2 o el otro apartamento, dependiendo del tamaño que ustedes decían invertirlo. Cuando ustedes deciden comprar un multifamiliar y utilizarla al mismo tiempo como una propiedad principal, el down payment puede que agarre la flexibilidad de un single family. Eso quiere decir que no necesariamente van a tener que dar un 25% inicial, sino que a veces pueden negociarlo con el banco y dan un poquito menos, vamos a decir por ahí un 10%, si es posible, siempre y cuando ustedes logren demostrarles que están planeando vivir ahí como su residencia principal. Pero el restante 99% de los casos que son utilizados para propósito comercial siempre requieren al menos de un 25% inicial en adelante. Entonces, eso es la aclaratoria que quería hacer. Ahora, siguiendo con la lista. La fuente de ingreso. Cuando tú tienes una casa de una sola familia o un single family home, tienes solamente una fuente de ingreso. En cambio, si tienes un multifamiliar, dependiendo del tamaño, sea de 2 familias, 3 familias, 4 o 5 familias, vas a tener ingresos de fuentes múltiples. Entonces, en términos de vacantes, si tienes un apartamento que no se llegó a rentar, vamos a decir que puedes no estar tan preocupado, por decirlo así, porque todavía te entra ingreso de otros 3 apartamentos en particular versus una casa de una sola familia en el que si no lo rentas, pues vas a tener que ver cómo resolver porque simplemente tienes tus responsabilidades que cumplir, tienes que pagarle a la hipoteca, tienes que pagar los impuestos sobre la renta y todos esos gastos que vienen con el hecho de hacer negocios en bienes raíces, ¿no? Ahora, siguiendo la lista, tenemos en términos de reventa. Reventa, demanda. La reventa y la demanda de las casas de single family son mucho más altas. ¿Por qué? Porque tenemos 2 tipos de consumidores. Estamos hablando de personas que son homeowners, que son aquellas que buscan comprar un hogar en donde vivir, y están los inversionistas que simplemente se dedican a comprar casas de una sola familia y rentarlas. Por ende, tienes más opciones a escoger. Y por esa misma razón también, porque tenemos a esta persona en la ecuación, el famosísimo homeowner, es que la apreciación de un single family home tiende a ser más alta. ¿Por qué? Porque los homeowners compran con las emociones. Los inversionistas compran con números. Si los números no hacen sentido, ellos no compran. Pero el homeowner está comprando con las emociones. Dicen, oh, es que yo quiero estar aquí, a mí me encanta esta área y lo que sea que me vaya a costar, yo quiero comprar un hogar aquí porque aquí es donde yo quiero tener a mi familia y hacerlo feliz. Entonces a ellos no les importa pagar un poquito más del precio con tal de lograr obtener esa casa. Mientras que el inversionista dice, si está $1 más de lo que yo estoy dispuesto a pagar, yo simplemente paso la página, chao pescado y sigo buscando otra casa que haga sentido para mí en términos financieros. En cambio, con una propiedad de multifamilia, estamos hablando que la oportunidad de reventa tiende a reducirse porque esta personita se va de la ecuación. Entonces, en términos de reventa, casi siempre es con el inversionista. Y como ustedes sabrán, el inversionista le gusta comprar barato, le gusta pagar barato y por ende las negociaciones son un poquito más intensas y casi siempre el valor de las propiedades no sube mucho porque todo es basado en términos de lo que la propiedad puede producir y no tanto en el valor que uno tiende a percibir en el mercado. ¿Y con qué quiere decir eso? Bueno, vamos a hablar ahora aquí de, una vez más, tenemos la lista Single Family Home y tenemos el multi-unit, ¿no?
Pero en este caso vamos a hablar de la gestión de ese tipo de propiedades, ¿no? Entonces aquí hablamos de la finanza y aquí estamos hablando de la gestión. Entonces, ¿qué sucede con las casas de una familia? Que el valor de reventa tiende a ver mucho con los famosísimos comparables. Eso quiere decir que el valor de la casa está basado en el valor de las otras casas que están alrededor. Si el vecino o si el inversionista de la casa al lado decidió renovar la cocina y subirle un poquito de valor, le puso cositas más de lujo a la casa y lo revende a un precio más alto, ese precio más alto que se pagó por la casa va a determinar el precio de la casa que tú estás a punto de vender. Todo eso es basado en los comparables. En cambio, en un multi-unit, el valor de la casa o el valor de esa propiedad en sí está basado en las rentas que logra producir. Entonces, de una manera u otra, uno puede sentir que tiene un poquitico más de control. ¿Y cómo tú controlas un poquito las rentas? Pues simplemente arreglas un poquito más el apartamento, le das una cocina un poquito más lujosa que el resto de tus competidores y automáticamente le puedes subir las rentas. Y al mismo tiempo puedes acortar o reducir los costos operativos. A lo mejor lograste conseguir una compañía que te logre manejar los apartamentos en un costo más bajo, o a lo mejor lograste conseguir una compañía en donde te cobran menos por la materia prima y por ende las renovaciones o las remodelaciones te termina saliendo un poquito más económico. Entonces este punto en particular, el valor de reventa, tiende a tener como un toque de finanzas y un toque de gestión, ¿no? Porque todo depende de qué tanto estás dispuesto a estar manejando las rentas de una manera que cuando se trata del momento de revender la propiedad, que le logre sacar el máximo provecho a esa reventa, ¿no? Ahora, continuando con la lista, si compras, vamos a decir, el famosísimo single family, en términos de expansión es mucho más lento. Entonces, expansión lenta. ¿Por qué? Porque te estás expandiendo una casa a la vez. En cambio, si tienes un multi-unit, la expansión es mucho más rápida. ¿Por qué? Porque tú fácilmente puedes comprar una propiedad y en esa propiedad ya pueden venir 4 apartamentos. Estamos hablando de que ya tienes 4 unidades bajo tu portafolio en comparación con una sola casa y cada casa a la vez. Y por esa misma razón, a veces puedes terminar sin hipoteca o puedes no usar bien el número de hipotecas que tienes. ¿Por qué? Porque una persona puede tener máximo 10 hipotecas a la vez. Entonces, imagínate que tú llegas y te compras 4 casas. Entonces, ya usaste 4 hipotecas diferentes, la cual eso quiere decir que te sobran nada más 6 hipotecas para usar. Pero si tú te compras, vamos a decir, un multi-unit o un edificio y lo único que salió de ahí fue una sola hipoteca. O sea, compraste 4 propiedades bajo una sola hipoteca porque los compraste en una sola propiedad y al final de eso todavía te quedan 9 hipotecas para usar versus 6 hipotecas. Entonces, en términos de eficiencia, te conviene más escoger un multi-unit. La otra es que también las casas de una sola familia tiende a dar como que la percepción de que los inquilinos son de mejor calidad, ¿no? Por mejor calidad estoy hablando de que tienden a tener un crédito más estable, tienen un ingreso más estable y por ende puedes cobrar un poquito más de renta versus un multi-unit porque si te pones a comparar, si vamos a decir hablando del mismo área, asumiendo que estamos en el mismo área y vas a comparar el precio de la renta de una casa y el precio de la renta de un apartamento, el apartamento casi siempre te va a salir mucho más económico que rentar una casa en sí y por ende se percibe o la gente tiende a percibir que los inquilinos que viven bajo un multi-unit son de menor calidad porque tienden a mudarse más seguido, porque simplemente a lo mejor vas a tener que evaluar a ese inquilino un poco más de lo normal, asegurarte que de verdad tenga el ingreso correcto o el ingreso debido para poder pagarte la renta, a lo mejor el puntaje de crédito no es el mejor, entonces vas a necesitar más referencia. Entonces a eso se refieren con inquilinos de menor calidad versus inquilinos de mayor calidad cuando están rentando una casa, ¿no? Y la última es la estrategia de salida. Esta es muy importante para los inversionistas porque tú quieres saber qué opciones tienes. Entonces, esta estrategia de salida es muy parecida a esto de la reventa demanda, porque mientras más estrategias de salida tienes, estrategias de salidas, más fácil puedes salir de una inversión cuando no te conviene o a lo mejor necesitas salir de ella porque necesitas más capital para seguir creciendo. Entonces, en esta estrategia, una vez más, le pueden vender a el home buyer o le pueden vender a otro inversionista. Si le vendes a un home buyer,
tienes la opción de cobrar un poco más de dinero que el que originalmente le invertiste, porque una vez más el home buyer compra con las emociones versus en un multi-unit que la única estrategia de salida es única y exclusivamente con un inversionista inmobiliario, la cual va a negociar lo más que pueda para pagar la menor cantidad de dinero posible. Ahora, ustedes se preguntarán, ok, ya entiendo las ventajas, las desventajas, pero al final no estás diciendo cuál nos conviene más. Y yo no puedo decirles eso, porque al final del día solamente ustedes saben los que más le convienen. Yo personalmente, si me preguntan a mí lo que yo hago, yo tengo una combinación de ambos, una combinación de single family y una combinación de multi-unit, porque yo sé que le puedo sacar un poquito más de ingreso en términos de renta, de ganancias a los single families, pero corro el riesgo de que siempre puedo tener un apartamento o una casa en vacante y simplemente no voy a poder colectar renta en ese mes en particular hasta que yo logre rentarlo. Y para eso entra el portafolio de los multifamilies, porque son varias propiedades al mismo tiempo que se están rentando, de tal manera que si hay una vacante o una propiedad vacante en uno de esos portafolios, todavía tengo otros apartamentos o otras unidades que están recibiendo una entrada o un ingreso mensual de renta y me ayudarán a cubrir todas las responsabilidades hipotecarias que me toca cumplir en ese mes en particular. Así que me gustaría mucho saber un poco acerca de ustedes, cuál sería la preferencia. ¿Ustedes creen que les conviene más invertir en un single family home por las mismas características o las mismas razones por las cuales les expliqué, o creen que es mejor para ustedes invertir en un multifamily? Así que bueno, espero mucho la opinión y mientras los tengo aquí, no se los olvide chequear aquí este episodio que está acá y una vez más, no se les olvide darles el like para ayudarle a que este episodio siga subiendo en rango y ayudar a los compañeros de ustedes que están buscando por este tipo de información. Así que bueno, se me cuidan muchísimo, un abrazo y chaito, bye.